Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. ¿Qué que lleva usted en el equipaje? ¿Solo ropa? ¿Solo ropa? ¿Qué tienes? Yo soy policía. Encantado. Eso es cocaína. Desde este momento está usted detenido, ¿de acuerdo? Por un delito de tráfico de droga. Esa maleta también va igual. Desde este momento usted queda también detenida, ¿vale? Por un delito de tráfico de droga. Estas dos personas han sido captadas por la organización únicamente nada más que para ir a por la droga y traerla, aprovechando la precariedad económica que tiene. Sentaros. Es que es rosa, se pone azul, es que es cocaína. Mira, cocaína, ¿vale? Se pone azul, ¿vale? No, llevan más. Normalmente lo intentan ocultar bien. Me ha ido de vacaciones con mi novio y ya está. He hecho una noticia que se llama Enrique y el médico. ¿De dónde son ustedes? De Valencia. ¿Han ido a Sao Paulo a por droga expresamente a eso? No, nos hemos ido de vacaciones. Yo por lo menos. ¿Es la primera vez que lo hace usted? ¿El qué? Traficar con droga. ¿Tú me ves con cara? Yo soy cocinero, soy chef. Se hace por necesidad, supongo, ¿no? La vida es así. ¿Cuánto cobra una persona por traer tanta droga de Brasil Pues no a lo sé, España? tendrás que preguntárselo a que la paga. Yo no te voy a pedir nada. No disgustes, hombre. ¿Cuánto se podría pagar en el mercado por el contenido de estas dos bolsas? Bueno, pues andaría los 600.000 euros más o menos. Para ellos, por hacer este recao. Pues aproximadamente 2.000-3.000 euros por kilo. Oye, chicos, vamos a mirar el vuelo de Punta Cana. Vais a hacer el Bogotá y el AT4, ¿vale? En el interior del aparato reproductor femenino. Esto lo trae una mujer dentro de la vagina. Sí. En paquetes de frijoles. Es un trabajo increíble, O entre las prótesis de un pasajero que viaja en silla de ruedas. con un peso total de 4.300 gramos. Esto lo tenía un español que llegó procedente de Lima. Aquí pone gel, pero en realidad dentro hay cocaína. Cocaína. Estos son cápsulas con cocaína en polvo. Todos estos cilindros los trae una sola persona dentro de su estómago. Una sola persona. Más peligroso aún todavía es estos preservativos que contienen cocaína líquida. La última moda. Aleatoriamente se controla a algunos de los pasajeros y se le hacen algunas preguntas. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene usted? ¿Dónde se aloja usted en Lima? ¿En un hotel o tiene familia? ¿La empresa suya? ¿Es abogado ella? No es abogado. Aquí dentro que lleva. ¿Dónde vive su hija? Acabamos de coger a este ciudadano portugués que venía de Sao Paulo. El cacho personal se le ha localizado una faja, más o menos llevará 1 día y medio con ella. Está todo marcado de llevarla tanto tiempo encima. Hay que tener en cuenta que esto es una frontera y aquí pues se pasan revisiones. Es lo que contenía la faja, lleva más o menos alrededor de 2,5 kilos de cocaína. A este caballero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo de prisión le puede caer? En esta maleta hemos detectado unos dobles fondos en la maleta donde han vaciado parte del refuerzo de plástico y aquí han metido una plancha de cocaína, como ya hemos comprobado. Aquí arriba hay otra y hemos comprobado que también aquí abajo lleva otra plancha. En el momento está abriendo la maleta y se puede comprobar que lleva una especie de doble fondo en este lateral. Como podéis observar, lleva una especie de doble fondo. Vamos a proceder a abrir todo esto. Lleva uno en este contorno, en esta lateral, en la base y aquí arriba también lleva. ¿Qué viene solo, caballero? ¿En qué hotel has estado? No, está en casa de un amigo. Ah, tienes un amiguete allí. ¿Mexicano o...? Y novio. ¿Pero mexicano, colombiano? Mexicano. Una decena de policías observan a los pasajeros a su llegada. Los gestos, los nervios o simplemente la intuición de los agentes les dan pistas para detectarles.
Este chico venía solo, bueno, puede ser más o menos sospechoso, pero no se sabe de momento. No se sabe de él. Se le examina los documentos y se le hace una pequeña entrevista y de ello pues decidimos si le revisamos o no le revisamos. Aquí trabajamos sobre todo con la experiencia y la intuición. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? 17 días. 17 días, déjame el billete de avión. Esta vez falsa alarma, pero el proceso continúa. ¿Qué lleva aquí en la...? A la computadora y cosas personales. Imagínense, 22 vuelos al día, 300 personas en cada uno y muchas caras sospechosas, como estas, personas a las que han detenido por el momento hasta el registro de su equipaje. Póngame la maleta aquí encima que llevamos el registro. Esto que son regalos también. Aquí cualquier objeto es sospechoso de contener droga. Esta droga que está oculta dentro de unos botes de pegamento, se le intervenimos a un chico procedente de Caracas, metido en pesa. La forma de ocultación, bueno, pues es curiosa. Ahí tenemos el viru. Ellos están haciendo un control en este vuelo de Punta Cana, que últimamente está algo caliente en materia de tráfico de drogas. Mirad. El año pasado, pues aproximadamente, solo el Cuerpo Nacional de Policía requisó unos 1.600 kilos. ¿Pues quién pararía? Yo ni idea. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué lleva? ¿Un ordenador? Camiseta, patata frita y una paleta. ¿Qué viene? ¿De Punta Cana? No, de Bolivia. Ah, de Bolivia. ¿Lleva ahí en el fondo o qué? Déjame pincho. ¿Esto es coca? Chico, ¿tú sabes lo que lleva aquí? Esto es cocaína. Vamos a hacerle la prueba del narcótico. Míralo. Porque por este hecho, si es cocaína, te vas a quedar detenido, ¿vale? Si te pone azul, es que es cocaína. ¿Lo ves? ¿Ves el azul que coge? Sí. Esto es cocaína. Así que estás detenido por tráfico de drogas, ¿vale? Te sientas ahí que luego por escrito te leemos tu derecho. El teléfono, dámelo, apágalo. ¿De dónde es usted, caballero? Soy boliviano, señorita. ¿Es residente aquí en España? Sí, soy residente. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Aquí llevo ya 9 años, 8 y medio, 9. ¿Qué edad tiene usted, señor? 23 años. 23. ¿Y usted sabía que traía cocaína en la maleta? No. Me la jugué porque puede ser padre dentro de un mes y medio. No creía que era todo eso. Coca tampoco pensé que era. ¿Su mujer sabe a lo que ha ido allí? No. Pero se va a tener que enterar. Se lo voy a decir yo, pero prefiero que después del embarazo o algo, como no quiero que haya ningún problema ni nada. ¿Es la primera vez? No, ya no la hago. Como veis, está muy bien fabricado. Que la mayoría de las organizaciones, pues bueno, pues tiene gente que con una imaginación tremenda. ¿Cuánto trae? Kilo y medio. ¿Te lo han dado así ya preparado todo? Vale. ¿Es calco? Sí, papel calco. Bueno, pues existe la creencia de que el calco, si lo pasa por los escáneres, dificulta su detección. 2 kilos, 293 gramos. Esto ya es una cantidad importante. La pureza suele venir un 70%. ¿Cuánto dinero puede haber aquí más o menos en droga? ¿Más de 100.000 euros? Y el doble. 200.000 euros. Qué barbaridad. ¿Cuánto llegue? Vamos a hacer una foto. Vale, ya está. ¿De dónde viene? ¿De Santo Domingo? Sí. ¿Y qué tal por allí? ¿Bien? Bien. No tiene que ser muy tonto para traer algo. Sí, ¿verdad? Pero pues hay muchos tontos, ¿eh? Bueno, por desgracia, por dinero, ¿no? Que le pagan. Por dinero. La gente de gratis no hace nada. Quitando. Tenemos al radiólogo aquí la T1 hoy. Vamos a tirar una placa. ¿Sabe usted lo que trae, no? Sí. ¿Cuántas bolas llevas tragadas? 70. 70. Y tranquilo, ¿vale? Dentro de un ratito le llevamos al hospital y allí, supervisado por los médicos, expulsará usted las bolas tranquilamente, ¿vale? ¿Qué lleva? Cocaína en polvo, ¿verdad? No es líquida, ¿no? Polvo. No lleva preservativos ni envoltorio de látex, ¿verdad? Mira, a ver. 2, 3, 4, 5. Por aquí tiene alguna. ¿De cuántos son? ¿De 9, 10, 12 gramos? ¿De 10 gramos? Estos son los conocidos como boleros. Son todos, mira. Burriel, correos, mulas, boleros. Son todos gente que portan droga. ¿De dónde venía este hombre? ¿De dónde venía? De San José de Costa Rica. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, ¿cómo está? Bien. ¿Está buena? 4.200 euros. ¿Le pillaron la otra vez? También.
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 2 años. ¿Y por qué vuelve a hacerlo usted, no? Necesidad. ¿Tiene familia? Una esposa y una hija. ¿Y por 4.000 euros merece la pena tirarse 2 años en la cárcel? No. ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿Sabe que se está jugando usted la vida? Sí. La necesidad. Necesidad. Que vaya todo bien. Vamos a revisar esto, ¿vale? Al coche dicen, ¿no? ¿Esto qué es? Un altavoz para el coche. Esto pesa mucho, ¿no? Vamos a abrir el subwoofer este, que es de un pasajero boliviano que venía de Caracas, porque sospechamos que aquí en el interior pues, puede ir algo de sustancia estupefaciente. La silicona la ponen pues, para que no suba el olor. Como se ve, ahí ya asoma una sustancia blanca. ¿Ves que esto es rosa? Si en contacto con la sustancia está blanca se pone azul, es que lo que llevas es cocaína. ¿Vale? Pues está detenido por ácido estupefaciente, ¿de acuerdo? Aquí ya lo que se ve, pues ya todo esto es cocaína. Se pone azul. Aquí habrá más o menos 2,5 kilos, 3. Yo venía de Caracas. Estaba de vacaciones allá. ¿Cómo quieres que me sienta ahora mismo? ¿Tú sabes lo que esto significa para mí? Si hay alguien que se está pensando hacerlo, ¿usted qué le diría? Ya, eso depende de cada uno. ¿Merece la pena? Pues no. Está detenido por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. Tiene derecho a no declarar si no quiere, no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. ¿Quieres que se comunique a alguien que está detenido? No, no. ¿Cuántas lleva más o menos tragadas? Ninguna. ¿Eh? Ninguna. ¿No lleva ninguna bola tragada? ¿No? Para comprobarlo y antes de detenerlos, les hacen radiografías y en los 2 casos dan positivo. Se ven múltiples cuerpos extraños que han sido administrados por la boca. Está usted detenido, ¿vale? Nos cuentan que los narcos cada vez envuelven mejor la cocaína con plásticos más resistentes, pero también hay mulas que arriesgan mucho. Esto es muy peligroso, ¿no? Eso es tremendamente peligroso, porque tengan en cuenta que lo único que lleva es un preservativo, anudado, con la cocaína dentro. Estamos viendo un envoltorio recubierto, como se ve, por un par de preservativos que lo llevaba introducido una chica en el interior de la vagina. Grupo Operativo de Estupefacientes, el grupo que más droga incauta en toda Europa. Buenos días. La labor consiste en detectar a la gente cuando trae droga de fuera de España. Para nosotros hay unos vuelos calientes. ¿Y qué se considera un vuelo caliente? Vuelo caliente es cualquier vuelo que venga de Sudamérica susceptible de que pueda traer sustancia estupefaciente. El año pasado, 450 detenidos. Venezolano, adosada, 2.940 gramos. Holandés, 15 kilos 700 gramos. ¿Cuánto es lo máximo que se ha llegado a coger? Casi 140 kilos de cocaína. Envoltorios a modo de ladrillos, que además tuvimos que sacar de la maleta con cortafríos. Fueron 3 pasajeros y cada uno llevaba 2 maletas de mano. ¿Podría llegar a costar en el mercado? Pues unos 13 millones de euros. Ahora mismo está entrando un vuelo procedente de Santo Domingo. ¿Y que se anticipan aleatoriamente estas personas? Sí, en principio sí. ¿Qué se basa para parar a la gente? Influye todo por los comportamientos de los pasajeros, el tipo de equipaje. Este grupo es especializado en eso. Prácticamente como que huele la droga. De momento el compañero ha parado ahí a estas 2 personas para un examen más minucioso. Pero bueno, hasta entonces seguimos haciendo el vuelo hasta que termine. A pesar de que hacen un trabajo muy completo, ¿puede haber personas que pasen todavía con sustancia? Sí, no es que pueda haber, es que las hay. Eso seguro, vamos. Tú te vas a cualquier discoteca y hay. Y por algo tienes que estar. Sí. ¿De dónde es? ¿De qué vuelo? Vale, perfecto. Tienen a un pasajero que se le ha encontrado sustancia estupefaciente, pero lo vamos a comprobar ahora. ¿De dónde viene este caballero? De Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Y lleva algo en la maleta o...? No, ahí no, allí. Allí, en esa funda... Pero no sé qué, porque me lo entregaron así. ¿Se lo entregaron? ¿Qué le dijeron? ¿Que lo trajera? ¿Que le...? Sí, que me iban a dar algo de dinero. ¿Cuánto le dijeron que le iban a dar? 5.000. ¿Tu primera vez en España? No, he viajado un par de veces, pero la primera vez que hago es situación económica.
tiene un doble fondo, que es más gordo de lo habitual. Esto es un doble fondo, ¿no? Sí. Pinchamos. Y ya por lo pronto sale un polvo blanco. Se supone que es cocaína, ahora lo vamos a comprobar, ¿no? Es un reactivo que se llama narcotest, Esta prueba se hace siempre delante del detenido. que es de color rosa. Si se pone azul, ya sabes. Si se pone azul es que es cocaína. ¿Sabes? Entonces este pasajero quedaría detenido por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. Suele venir siempre con papel calca, pero vamos, se detecta igual. Quiere más de 1 kilo, yo creo. Hombre, sí que parece que hay más de 1 kilo, ¿no? Ya huele. Y hay con mostaza también. Y café. Para el olor. Llegamos ahí a lo que es la sustancia. Ahí está. Y esto sería la cocaína. Sí, es en polvo. ¿Ves? ¿Qué se hace con la sustancia? Esto se lleva al laboratorio de farmacia. Lo analizan, dan la pureza y luego se destruye. Está detenido por un tráfico de estupefacientes. Tienes derecho a ser asistido por un letrado de oficio particular. De oficio sería gratis. ¿Que venía a ver algún familiar? No, yo no venía para acá, yo iba directamente a Suiza. Firman aquí. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo un hijo. Santo Domingo, sí. ¿No pensó que le podía ocurrir esto, que lo fueran a detener? Lo pensé, pero no lo pensé mucho porque la situación... Ahora vamos a proceder al pesaje de la sustancia en bruto con los envoltorios. 1 kilo 236 gramos. Vale. Lo cual es una cantidad bastante considerable, ¿no? Pues sí, bastante. ¿Qué valor podría tener esta cantidad en el mercado? Más de 90.000 euros. Lo cual es una barbaridad. Porque además la cocaína cuando se coge aquí viene con una pureza muy grande. ¿A qué pena se podría enfrentar esta persona? Pues serían de 3 a 6 años, pero luego hay que ver todas las circunstancias, atenuantes, agravantes. Por 1 kilo no creía que era tanto pena. Escucha, tranquilo, tío, lo he hecho pecho. Ahora ya tranquilidad y ya está. Cuéntale lo que... Es que es duro, como usted me dice. El detenido ahora mismo va a los calabozos de estas dependencias del aeropuerto de Barajas. Esta tarde-noche se lleva al registro central de detenidos y de ahí pasa ya mañana al juzgado de instrucción en Plaza de Castilla. Y ahí no se dicta sentencia porque todavía falta saber la pureza de la droga y faltan muchos temas. Esto a lo mejor puede tardar la causa 3-4 meses. Pues venga, acompáñanos por aquí. Suerte. Gracias. ¿Entraría en prisión provisional mañana mismo o podría incluso quedar en libertad? Normalmente en estos detenidos que hacemos nosotros, el 100% entran en prisión provisional. Ahora hacemos aquí... Ya hay algo. Vamos a ver. Mira. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vemos qué es? Sí, pues un doble fondo en esta cazadora. Un doble fondo que va bastante cargado, por lo que se ve. Sí, ahora veremos a ver más detenidamente. ¿Que era de esta persona? Sí. Sí, la llevaba puesta. ¿Sabe usted lo que traía, digamos? No, yo me dieron la chaqueta y yo me la llevo. Es una barbaridad, ¿no? De cantidad. No, espera. Ya ves, ya te digo. Sí. ¿Qué es? Cocaína. Se puede llegar a este detenido por el tráfico de drogas. ¿Vale? Sí, siéntate. ¿De dónde viene usted, señor? Santo Domingo. ¿Es la primera vez que hace un corte? ¿Que le iban a dar dinero? Claro. ¿Cuánto le iban a dar? Bastante. 7.000. 7.000 euros. ¿Y sabe cuánto lleva? No, ni idea. Me lo dieron en un coche, me dijeron Madrid y Barajas. Es un doble fondo practicado en la propia costura dentro de la chaqueta. Muy rudimentaria, Sí, ¿no? Sí, no viene muy escondida, ¿no? Sí, pero es que a veces lo más evidente es lo que pasa. Fíjate, macho, si es que viene como harina ahora ya. Tranquilo. Que te podemos haber dejado tranquilo. Podrías haber dejado tranquilo. Que te he visto y he dicho, este lleva fijo. Y te lo ofrecieron allí. Me lo ofrecieron ahí. Como a miles de españoles y a miles de turistas. Mira, debajo del algodón. Sorpresa. El algodón no engaña, en este caso sí. En este caso sí engaña un poquillo, sí. ¿Cuánto puede pesar? Yo creo que un par de kilos sí que habrá. ¿Cuándo te han dicho que te daban? ¿Uno solo?
Mira cómo están sacando la droga ahora de kilo a kilo. Son mafias de aquí, de allí, de todos lados. Hay mucha gente implicada, están puestos ahí implicados aquí. 1, 2 y 3 y 4. 4 paquetes grandes, ¿no? Sí. Estaba yo detrás tuya y cuando te he preguntado a qué te dedicabas, cuando he dicho arquitecto, como que no ha sonado muy creíble. Fíjate. Bueno, tío, lo he hecho pecho, ahora ya está. A pasarlo y fuera. Está muy cortada esta droga. Si no, daría mucho más rápido el reactivo. Como veis aquí, sí que da. ¿También es que lo hace alguna vez? Yo nunca, esta es mi primera vez. Yo jamás he estado por motivo de tráfico de droga. Hasta un total de 1,288 kg. Se le lleva a los calabozos, pasará al registro central y mañana al juzgado. ¿Y si llevara, por ejemplo, 10 kilos? Se considera de importancia en cuanto a la cocaína a partir de 750 gramos. A partir de 750 gramos. Pero claro, se entiende que son 750 gramos con una pureza del 100%. Como todavía no sabemos qué pureza tiene... ¿Qué pena se puede poner a esta persona? De 3 a 6 años. Bueno, como he visto que la pureza es poca, no creo que ascienda más de 1 año y medio. ¿Está dispuesto, está preparado para pasar 1 año y medio en prisión? No tengo más remedio. Bueno, le vendo entero, ¿eh? No tengo más cojones. A lo hecho esto. Pues... Y si es un buen abogado, menos de 1 año. Estamos mirando una imagen de una persona que hemos tenido aviso que podría venir ahora en un vuelo de Viru y podría aportar sustancias estupefacientes. Por investigaciones que hacemos, hemos detectado que viene en el vuelo de hoy. Utilizamos varios métodos de investigación. Uno de ellos es el API, que es una información avanzada de los pasajeros que vienen. Policías en los aeropuertos de origen que nos dan información y luego pues investigaciones propias del grupo operativo de aquí de Barajas. Es uno de los aeropuertos más calientes del espacio Schengen. Hay meses que salen a más de un detenido por día. Buenos días, caballero. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Los filtros hacen el control documental de todo el pasajero que entra al territorio español. Hola, ¿permite el pasaporte? ¿Qué lleva aquí? Vale. Muy bien, muchas gracias. Este es que yo creo que... Mierda. Creí que era ese, macho. Es que van pasando 3 zapatos súper parecidos. Este es. Buenos días. ¿Vacaciones? Sí, claro, el año. Usted es residente, ¿no? Sí, residente, 12 años. Déjeme el billete de avión, por favor. Vamos a hacerle un examen muy minucioso del equipaje que lleva de mano, el calculado, hacemos una placa radiológica y ver el resultado. Caballero, vamos. Escucha, por aquí no llevarás nada, ¿no? No sé. Nada raro. Vale. Vamos a hacer una radiografía. Tiene que quitar el bolso, cinturón. Joder, va repleto el cabrón. Las bolas son de un tamaño de unos 10 gramos o por ahí. ¿Pero esto son bolas de cocaína? Son cuerpos extraños, pueden ser cocaína o puede ser otro material con el cual estén traficando. ¿Sabes lo que llevas? No. Bueno, pues te lo digo yo, que tú también lo sabes. Se te han apreciado los cuerpos extraños. Creemos, por no decirte que sabemos, que es cocaína. Vale. Estás detenido por un delito de tráfico de drogas. Ahora se procederá a leerte los derechos. Ahora tú ya tranquilamente te vamos a llevar al hospital para que excuses todo. Pues lo más importante es que no te pase nada. Se nos ha muerto alguno. ¿Es peligroso incluso para esta persona? Es muy peligroso. Si ahora mismo se le explotara alguna, pues tiene ahí cocaína en un porcentaje altísimo y en cuestión de minutos pues se moriría. ¿Tenemos un bolero? Sí, va al Marañón. ¿Mandáis la patrulla cuanto antes? ¿Qué viene? ¿España? Sí. ¿Hay alguna necesidad económica? ¿Cuánto de dinero le iban a dar? 4.000. 4.000 euros le habían prometido. Estamos hablando de una pena de prisión de 3 a 6 años. Pues sí, la boca seca.
Los síntomas típicos de alguien que ha tragado cápsulas de droga. ¿Tú entiendes o castellano o español? ¿Cómo falas mellor portugués? Mellor portugués. Vale. Tú levas cápsulas na radiografía, na prueba que te acabamos de facer. Vense que tú levas algo dentro, vale? Tú ves de Brasil. Entendes o que te estou dicindo? Vale, o que levas dentro é perigoso para a túa saúde. Entonces agora vamos a levar rapidamente a un hospital para que tú expulses eso que te levas dentro. Entendes o que che digo? Sí, sí, sí. Vale, a partir deste momento tú estás detido, vale? Por un presunto delito de tráfico de drogas. Vale, entendes o que che quero dicir? Sí, sí. El contraste que hay entre esas bolsas y lo que los rodea y los contornos más o menos anómalos nos hacen pensar que posiblemente sea cocaína líquida. Al ser líquido, si se rompiese una de estas bolas, pasaría mucho más rápidamente al torrente sanguíneo, con lo cual su vida estaría bastante más en peligro que si fueran bolas con contenido en polvo. A veces, incluso estando en el hospital, no da tiempo a bajarle a urgencias y hay que abrir el tubo digestivo, empezar a sacar las bolas, encontrar aquella que es la que está perdiendo, y mientras se hace eso se tiene que estar manteniendo sus constantes vitales. Puede producir un paro cardíaco, puede producir, en fin. Este pasajero venía de Sao Paulo, de Brasil, había salido por Portugal, había hecho unos tránsitos un poco sospechosos y por tal motivo se le ha parado. Bueno, pues ahora vamos a hacer el coca-test para ver si efectivamente estos envoltorios da positivo a la cocaína. Es como está cambiando de color inmediatamente, que efectivamente pues es cocaína. El azul intenso del narcotest da la confirmación. 8 paquetes de cocaína. Después de leerle sus derechos, pesar la mercancía es indispensable para presentar la denuncia. 4 kilos. Tengo un paquete aquí, otro aquí. Aquí, nada. No, o sea, aquí. Llevo uno aquí, pero y otro que se la negue. ¿Dónde lo llevas causado? En las piernas, ¿no? Las piernas y llevo aquí. Sí. Es un señor español que venía de un vuelo de Colombia, de Bogotá. Se le ha hecho los controles rutinarios, los controles de pasajeros de estos vuelos y, bueno, ya da como resultado que lleva droga adosada. 300. Según decía él, la organización se lo había puesto muy fácil y se lo habían dado dentro del avión. Y como he visto, esto no es fácil. La policía, la Guardia Civil, la Canaria, en este caso, el Cuerpo Nacional de Policía, pues estamos para evitar que produzcan la droga de esa manera, ¿no?